Quisiera extender un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los amigos que observa este canal cristiano. Este canal de reflexiones, de cápsulas, de pequeños mensajes que cada vez tratan de llegar a tu corazón para que seas parte de un pueblo que piense, para que seas parte de personas que creemos en un Dios todopoderoso que está en control de todo, que también está en cada uno de estos caminos y que Él ha puesto por medio de el deseo que está en su corazón de que tú puedas conocerle. Él ha hecho todo, ha planteado todas las posibilidades para que tú te puedas encontrar con Él, para que puedas vivir en la libertad que Él quiere regalarte, para que también puedas conocerle y tener una relación cercana con él. A través de estos mensajes hemos tratado de acercar la mirada del conocimiento, de un conocimiento científico y de un conocimiento bíblico, que a veces la gente piensa que están en contraposición. Ya en el mensaje anterior hicimos un pequeño alcance y validamos y valoramos también los aportes de muchos de grandes hombres de ciencia que llegaron a ser grandes ministros y teólogos importantes dentro de su época. Eh, por decir algunos casos, algunos nombres, recordamos a Newton, recordamos a Bacon, recordamos, entre otros, por ejemplo, a Kepler, a Mendel, a Dalton, a Linneo, a Pascal, a Galilei, que fueron grandes hombres de ciencia, pero a la vez también fueron grandes personas y hombres que pudieron, por medio del Espíritu Santo, por medio de su creencia en un Salvador, pudieron compartir un mensaje de salvación. Pero queremos seguir mirando este tema desde un punto de vista de acercarnos, no desde una mirada eh, en el cual estemos batallando o estemos luchando una postura contra la otra. Creemos que pueden ser complementarias. Hasta el día de hoy seguimos creyendo que los ojos son abiertos de las personas cuando encuentran a su Salvador y empiezan a comprender el mensaje de la salvación y ya la ciencia deja de ser una ciencia incrédula, sino que lo que no podemos explicar por medio de algunos misterios que el universo tiene para las personas, los podemos entender en un diseño inteligente, en lo que el Señor ha puesto para que este mundo se pueda comprender. Creemos, así como el sabio Salomón que dijo, eh, ni siquiera el hombre más rico con la mejor tela del mundo, los reyes más importantes, pudo vestirse de una forma tan hermosa como un lirio del campo. Creemos en ese Dios maravilloso. Pero sin embargo, vamos a tener que tocar algunos temas no para generar una controversia, sino para establecer un diálogo y una conversación desde este punto de vista y vamos a mirar un poquito esta mirada de la ciencia que muchas veces no cree en un Salvador. No consideramos que sea contradictorio, pero sí vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que también podamos comprender esto de la mejor manera. Querido Señor, ayúdanos. Ya hemos tocado algunos temas importantes, hemos invitado también a las personas que hagan su propio estudio de algunos mensajes a través de la palabra, a través de las escrituras, ya que queremos mirar las escrituras que nos entregan un conocimiento de ti y que las escrituras también nos llevan a la ciencia. Eh,
queremos dejar muy en claro que tú siempre has querido revelarnos el bien, el conocimiento del bien. Sin embargo, al apartarnos de ti, como ya señalábamos, Señor, empieza el conocimiento del mal y nos lleva a confusiones tremendas, a verte como un Dios distante, como un Dios tirano, como un Dios quien tú no eres, Señor. Por eso queremos mirarte en la persona de Cristo, Señor, quien ha demostrado quién es el Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje como lo comprendieron hombres del pasado que acabamos de mencionar. Hombres de ciencia, pero hombres de fe también. Ayúdanos, Señor, para que este mensaje pueda calar hondo y de todo corazón que los que creen encontrar en la ciencia un sentido, también puedan encontrar un sentido en quien les ha salvado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, mencionábamos que así como existieron grandes hombres de ciencia que fueron cristianos, también consideramos que hay personas que muchas veces se quedan puestos en sus logros, en sus propias capacidades, en sus propias miradas. Y desde ahí hay sentidos muy equivocados, como decíamos en el mensaje anterior. La gente se vanagloria de su intelecto, de sus capacidades, de cómo entender el mundo. Pero cuando tenemos la comprensión de que el temor de Jehová y los principios de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, así como nos señala Proverbios, porque están en Dios, nosotros podemos entender las cosas de manera distinta. Pero si no logramos captarlo esto de manera relacional, si no logramos entenderlo, quizás vamos a sacar ciertas conclusiones erróneas, precisamente por partir de un supuesto en el que se excluye muchas veces a Dios de la ciencia. Llegamos a conclusiones equivocadas de muchos de los fenómenos naturales que podemos observar en la naturaleza. Y esto ha hecho suponer a muchos que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación escrita que está en las Sagradas Escrituras, en la palabra, e incluso a dar por hecho de que ambas son incompatibles y se excluyen mutuamente. Pero ¿existe tal contradicción? Esa es la pregunta que nos planteamos. Eh, ¿Existe esta contradicción? De ninguna manera creemos nosotros. Cuando la ciencia es correctamente comprendida a la luz de la palabra, que nosotros consideramos que la revelación del Señor es la infalible. Puede ser que el mensaje escrito tenga algunas contradicciones, pero vamos a la luz de la palabra y que podemos comprenderlo en la revelación de Cristo, porque el Señor quiso hablarnos de muchas formas, de muchas maneras, pero ahora nos habla desde el Hijo. Y eso es lo principal, así como nos señala Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Hay creyentes que el día de hoy se ven engañados. Cuando uno comienza la vida cristiana, quizás en la niñez, eh, puede tener ciertos sustentos, ciertas miradas, pero cuando entra al mundo de los estudios, hay cosas y teorías que muchas veces nos quieren apartar de nuestros fundamentos cristianos. Teorías que se sustentan desde otros mensajes, pero que también son teorías, no son la realidad. Son otras formas de comprender o de entender el universo, de entender el mundo, de entender la creación, de entender este tipo de dimensión. De dónde vamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y son conflictos que podrían estar presentes en la vida de un joven que a la edad de 15 años comienza a estudiar otros principios. Así como la serpiente con la astucia engañó a Eva, como dice 2 capítulo 11, Satanás también ha llevado a muchos a esta mirada errada. Algunos que profesan el cristianismo y desde una mirada racional
y científica dan una mayor relevancia a estos aspectos de la razón, siendo que nosotros en la posmodernidad nos damos cuenta, incluso la ciencia se da cuenta que no somos seres racionales, sino que nos movemos por la emoción, comprendemos claramente que al pasar por los estudios secundarios, la enseñanza media, y luego la universidad o la formación profesional de algún instituto, podría separarnos de una mirada divina. Pero sin embargo, consideramos que la revelación divina que está en Cristo no nos puede separar. Esto, por lo tanto, procura tratar de armonizar la Biblia con la ciencia, adoptando interpretaciones de las escrituras que debilitan y destruyen la fuerza de las verdades de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Quizás nos tome algún tiempo. Quiero comenzar con ver los días de la creación. La genealogía se define como la ciencia que estudia el origen, la formación y el desarrollo y la evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura principalmente. Se ha creído que los estudios geológicos contradicen la interpretación literal del relato de la creación. Por ejemplo, elementos como el carbono 14, que data algunos materiales, algunos elementos a millones o cientos o miles de años, podría traernos ciertas situaciones complejas para los que consideramos que Dios fue el creador de todo. ¿Se ha creído que los estudios geológicos contradicen la interpretación literal? Sí, del relato de la creación, principalmente lo que nos entrega la palabra de Dios, una creación de 6 días. La ciencia afirma que se requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos, y muchos quienes profesan creer en la Biblia y se declaran cristianos buscan acomodar el relato bíblico a esa mirada. Lo hacen desde esta postura, a veces por tratar de conciliar algunos elementos, pero ¿es necesario que lo hagamos de esta manera? ¿Tendríamos que nosotros torcer la escritura o torcer la interpretación o la revelación divina para hacer calzar y manipular ciertas condiciones, así como muchas veces se manipulan ciertas condiciones de la ciencia para fundamentar sus hipótesis? Creo que no es el camino, porque estaríamos entrando en un juego complejo y en un juego que el Señor obviamente no quiere. Como decíamos, muchas veces los que profesan creer en las escrituras tratan de acomodar el relato bíblico a esa supuesta revelación de la ciencia. Por ejemplo, con el tema de los días, y concluyen que fueron días largos de la creación e indefinidos, o sea, periodos que abarcan miles de años. En realidad, no querían decir días literales, a eso quieren eh, llegar. En cierta medida, contradiciendo un poco la literalidad de lo que el Señor nos quiere presentar en un relato del Génesis en cuanto a la creación. ¿Por qué Satanás está tan interesado en destruir la fe en la veracidad histórica del relato de la creación del libro de Génesis? Empecemos por ahí. Porque en el corazón, porque en el corazón de la ley que Dios escribió con su propio dedo, Él declaró que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y y él reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Eso está expresado en Éxodo 20, en el versículo 11. Entonces, los
primeros cuatro o los mensajes del Decálogo y los siguientes seis, que forman el Decálogo bíblico, las 10 palabras, los 10 mandamientos, hacen mención los primeros cuatro en una relación cercana con su creador en la libertad, porque muchas veces nosotros quitamos del relato bíblico que él comienza otorgándonos la libertad, siendo libre. Pero en nuestro pensamiento nos esclavizamos de manera, ¿cómo poder decirlo? De manera voluntaria y entendimos mal estos conceptos. De hecho, fue tanto que el pueblo de Israel tuvo que crear otra cantidad, sobre 613 mandamientos para que poder cuidar las 10 palabras que Él nos entregó eh, en el Sinaí. Una ridiculez, una ridiculez. Muchas veces los cristianos decimos estar en un nuevo fundamento, en un pacto nuevo, pero a veces comprendemos las cosas de manera equivocada y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Pero vemos que en el Edén ya esta serpiente alada, que venimos a comprender que es el mismo Satanás, el engañador, él abiertamente contradijo el mandato divino de Dios, de esta relación cercana e íntima en que el hombre no podía comer de los árboles. Entonces empieza con el gran engaño. Y prosigue diciendo que ciertamente morirás, pero la serpiente afirmó exactamente lo contrario, no moriréis. Así también Satanás, al inducir a los hombres a negar que los días de la creación fueron literales, busca contradecir abiertamente la palabra, atacando precisamente el mensaje divino de la creación. Y entre ellos los 4 primeros mandamientos, que nos llevan a reconocer a Dios como un creador de todas las cosas. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. El Señor con su palabra hizo todas las cosas, excepto en la dedicación que tuvo para con el hombre, que le formó con sus propias manos para que fuéramos iguales o semejantes a Él. Semejante, en realidad es la palabra, ¿verdad? La Sagrada Escritura, mm, en este sentido, declara que consistía en una tarde y una mañana como todos los demás días que salieron desde Él entonces. Y el Señor iba ordenando cada mensaje, cada día, de forma ordenada. ¿Podría haberlo hecho en un día todo? ¿O en un segundo todo? Por supuesto que sí. Pero el Señor es Dios de orden. Y el Señor nos enseña por medio de procesos. Y así también al mundo en general le enseñará por medio de procesos. Y aun cuando avance la ciencia, también la ciencia tendrá que vivir sus propios procesos para darse cuenta de que en Él está toda la verdad, de que en Él está toda la sabiduría y de que en Él podemos comprender toda la ciencia. Cuando logramos comprender eso, nuestro corazón se abre para poder desarrollar una relación más cercana con Él. Que el Señor te bendiga profundamente y vamos a seguir desarrollando un poco este tema. Ya pusimos un fundamento que fueron los días literales contra periodos gigantes de tiempo que podrían haberse tardado millones de años. Ahí hay un fundamento que nosotros tenemos que mirar. Creemos en 6 días literales y con un día de descanso que no termina porque el reposo que nosotros tenemos es en la persona de Cristo. El Señor no dijo en el séptimo día una tarde y una mañana, sino que habló del séptimo día y que reposó con nosotros.
porque el Señor quiere estar presente en la vida nuestra por la eternidad y quiere relacionarse por la eternidad contigo y conmigo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.